Saludos con todos, mi nombre es Arturo Bamonde, soy uno de los fundadores y gestores de la iniciativa metapolítica El Otro Ecuador. En esta ocasión voy a tratar acerca de un tema de trascendental importancia para todos nosotros, del desarrollo económico. Un tema de trascendental importancia digo pues porque de este depende en gran medida el bienestar general de nuestra sociedad, de nuestra población, así como también nuestra libertad individual. Y es que para que una persona pueda ejercer en términos concretos su libertad, para que pueda desarrollar y manifestar sus habilidades mediante un viaje, mediante el aprendizaje de una ciencia o de un arte, o para proteger, digamos, su integridad y la de su familia, necesita tener acceso a una cantidad determinada de recursos, mediante su ingenio y mediante su trabajo. Y el hacer que la mayoría de las personas que conforman la sociedad pueda crear y generar la suficiente riqueza que asegure su bienestar y su libertad, ese es el objetivo que busca cumplir el desarrollo económico. Esa es la razón atrás de buscar el desarrollo económico en una sociedad. Sobre este respecto han tratado diferentes escuelas de pensamiento económico, desde los post-keynesianos, pasando por los estructuralistas, incluso los liberales. Pero, bueno, y estas teorías han tenido sus fallas y sus aciertos, pero en general la historia y la complejidad de la sociedad las ha probado en mayor medida, digamos, carentes y francamente erróneas. Pero que la exposición que precede será, digamos, abordada desde una perspectiva pragmática y ecléctica. Se tomarán conceptos y, digamos, teorías provenientes de diferentes escuelas de pensamiento, pero no nos vamos a afiliar, nosotros no nos afiliamos a ninguna de ellas. A su vez, y es importante recalcarlo, a lo largo de esta exposición, ustedes se darán cuenta de cómo muchas de nuestras reivindicaciones y propuestas en los ámbitos políticos, culturales e históricos incluso, como temas, por ejemplo, que van desde el hispanismo hasta la defensa de los valores familiares, van a notar cómo, digamos, estas reivindicaciones nuestras se armonizan y tienen su razón de ser dentro de un gran, digamos, todo armónico en la búsqueda por el desarrollo económico. O sea, entendidos desde la búsqueda del desarrollo económico, que no es otra cosa que el bienestar y lograr el bienestar y un alto nivel de civilización en nuestra nación. Y bueno, sin más dilaciones vamos a comenzar. Y vamos a comenzar desde el principio. Hablar de desarrollo económico es también hablar de subdesarrollo económico. Nosotros, para poder comprender la situación en la que se encuentra nuestra sociedad y nuestra economía, una de subdesarrollo, tenemos que empezar a revisar las causas, las causas principales, las causas estructurales de este subdesarrollo. Y para esto tenemos que deshacernos de una serie de tabúes y de dogmas que han creado una cortina de humo alrededor de temas muy importantes sin cuya comprensión y revisión no es posible comprender la verdadera naturaleza del subdesarrollo económico tanto en el Ecuador como en el resto de Hispanoamérica. Pues muchos, la gran mayoría y los más graves problemas estructurales económicos que sufre el Ecuador y el resto de Hispanoamérica, bueno, tienen su origen en la reconfiguración social, territorial y estamental que sufrieron, digamos, los territorios del viejo imperio español, digamos, en América, y que pasaron a convertirse en las nuevas repúblicas, unas repúblicas plutocráticas hispanoamericanas. Y es que si sopesásemos, por lo menos en este caso que nos ceñiremos a temas económicos, las ventajas y las desventajas que trajo consigo la independencia de nuestro imperio, pesan mucho más las desventajas. Es así que la balcanización que sufre Hispanoamérica en pequeñas y caóticas repúblicas plutocráticas marca un punto de inflexión y de divergencia en el camino del desarrollo económico por el que estaba transitando
digamos, Hispanoamérica, las naciones hispanoamericanas. Y esto, bueno, marca una gran afectación en el nivel de vida y en el bienestar que para este entonces, en los estándares, digamos, de aquella época, mantenía digamos, esta región, unos estándares bastante altos en lo que tiene que ver con desarrollo económico y todo lo que esto significa, ¿no? Puesto que, digamos, este gran conflicto de más de 10 años de guerras en toda la región deja a la economía bastante afectada. Primero, digamos, son algunos factores. Entre los más importantes y los factores estructurales, digamos, se podrían señalar los siguientes. Primero está la depredación, digamos, generalizada que efectúa Gran Bretaña en toda nuestra región, que, digamos, con actos incluso hasta de robo, o sea, se robaron los tesoros de muchos de las audiencias y capitanías de la región, oro en general. En segundo lugar está una reconcentración, una hiperconcentración regresiva de los factores de producción y los capitales en muy pocas manos. Además, se deja una economía unos factores de producción totalmente, digamos, desgastados, depredados, precarizados. Se genera una reorientación totalmente desfavorable de nuestras políticas comerciales. Y por último, una deuda externa, que en algunos casos, como es el del Ecuador, una deuda legítima, pues la adquirió Bolívar a título personal, que después, digamos, traslada a algunas de las repúblicas. Una deuda externa que se dura en pagar más de 100 años. En el caso del Ecuador, la deuda inglesa, digamos, la fundación de la república, se pudo pagar en su totalidad en 1974. Y así, digamos, esta reconfiguración social, estamental, política, comercial, que tiene lugar en nuestra región en la época de la independencia, como consecuencia de la independencia, origina, digamos, esta divergencia en el camino del desarrollo porque estaba transitando nuestro continente, y lo cambia y genera la causa, digamos, primigenia de lo que hoy la economía moderna conceptualiza y califica como trampas de pobreza. Es decir, ocasiona digamos, las fuerzas que van más adelante a concretar el subdesarrollo hispanoamericano y que lo van a encerrar en un círculo vicioso de pobreza y de subdesarrollo. Y es que se dio lugar, digamos, a un conjunto de territorios desconectados, totalmente fragmentados entre sí, dominados por una élite, digamos, plutocrática que controla estos territorios a través de los aparatos estatales y que, por otro lado, digamos, son territorios de economías duales. Por un lado, con un modelo económico primario, exportador y extractivista que está conectado, digamos, con el mercado internacional y totalmente desconectado con el mercado, digamos, con el mercado interno. Modelos, por ejemplo, como los cacauteras, la exportación del cacao, el banano y hoy en día el petróleo. O sea, son actividades totalmente o casi desconectadas de la economía territorial nacional. Y por otro lado, con, digamos, un mercado interno, digamos, casi de subsistencia, muy pobre, de muy bajos ingresos. Así pues, este estado de cosas ocasiona, digamos, una condición autoperpetuante en la que las economías se mantienen atrapadas en un círculo vicioso de subdesarrollo que está, digamos, compuesto por una constelación circular de fuerzas, así se lo conceptualiza, digamos, que reaccionan y mantienen una situación que genera pobreza, ya que inhiben y de cierta manera restringen la formación de capital, la formación bruta de capital, pero sobre todo la formación de bienes de capital. Bueno, entonces esta situación hace que la economía se encuentre atrapada en una situación de bajos ingresos. Estos bajos ingresos ocasionan una lógica que va a resultar, digamos, que se perpetúen estos bajos ingresos. Y la lógica es la siguiente. Digamos, una situación de bajos ingresos me genera una situación de ahorros exiguos.
Y como hay ahorros exiguos, no hay suficiente, digamos, recursos con que invertir, se crea una situación de baja inversión. Esta baja inversión, a su vez, genera una situación de capitales deficientes, de baja productividad. Entonces no hay productividad, y como no hay productividad, se vuelve a incurrir en una situación de bajos ingresos. Así pues, digamos, por el lado, en la macroeconomía, por el lado de la oferta, es decir, por el lado de los productores, hay, digamos, bajos ingresos, por lo tanto bajos ahorros, baja inversión, por lo tanto baja productividad. Y por el lado de la oferta hay bajos ingresos también, baja demanda de bienes y un mercado limitado. Entonces, en resumen, hay bajos ingresos porque hay una baja productividad de los factores de producción. Y esta baja productividad ocasiona una situación de bajos ingresos. Esto, en términos muy generales, es el resumen de este círculo de pobreza que se da como consecuencia, digamos, de estas causas estructurales que, digamos, acabo de describir. Ahora bien, y siendo ya concretos y claros, digamos, en la actualidad, ¿cuál es la causa fundamental, si es que hay una, del subdesarrollo? ¿Cuál es la causa fundamental del subdesarrollo tanto en el Ecuador como en el resto de países hispanoamericanos? Bueno, en este sentido, muchos de los grandes pensadores que se han preocupado de estudiar el desarrollo económico, como por ejemplo Rostow o Rosenstein-Rondán o Hirschman, pensadores que por otro lado proceden de diferentes escuelas de pensamiento económico, señalan que la causa fundamental del subdesarrollo en los países pobres son sus élites económicas. Ahora bien, ¿por qué es esto? ¿Por qué dicen ellos que la causa fundamental del subdesarrollo son las élites económicas de los países pobres? Y bueno, para resumir este exceso tópico, la razón se debe a que estos grupos económicos, estos grandes grupos económicos, mantienen a la estructura social y económica del país secuestrada en una situación en donde no existe realmente un libre mercado, no existen las condiciones de un libre mercado que le permitan, por otro lado, digamos, a los integrantes de la sociedad poder competir, no en igualdad de condiciones, pero por lo menos sí con unas condiciones mínimas que les den posibilidades reales de éxito. Y es que el poder de estos grandes grupos económicos ha llegado a tales niveles, en parte gracias al correísmo, como lo menciona el investigador Carlos Pastor, que han logrado consolidarse en lo que el mencionado investigador ha denominado el trípode burgués, es decir, grandes comerciantes importadores, agroexportadores y banqueros. Entonces estos grupos mantienen al mercado concentrado en grandes monopolios, a los que también debemos incluir, digamos, el sector financiero, los bancos, que son los motores de la economía, ya que de ellos depende, digamos, el financiamiento para todas las actividades productivas. Esto hace que la competencia sea virtualmente imposible, pues, digamos, estos grupos tienen todas las ventajas que tienen los monopolios, que digamos, se puede desarrollar sobre todo dos, que son, ellos tienen el poder de mercado lo suficientemente amplio como para bajar los costos de producción, a los que se incluyen los salarios son un costo de producción, y por otro lado tienen el poder suficiente como para, y esto apañado por el gobierno, como para subir los precios de los bienes. Esto es muy evidente, por ejemplo, en los bienes de los productos importados que se venden en este país, como todos sabemos, al triple, al cuádruple o al quíntuple de lo que en verdad deberían costar, tomando en cuenta los costos digamos, de importación, y los impuestos, etc. A esto añadamos también que existen las tasas de interés usureras, debido a que ellos mantienen también el monopolio sobre el sector financiero. Y también hay que añadir, referente también al sector financiero, una restricción importante sobre los créditos productivos. Entonces, no existen créditos productivos, con la excepción que cuando ellos se prestan a ellos mismos, y recordemos que, digamos, lo hacen, el dinero no es de ellos, el dinero de los bancos son de todos los contribuyentes, de todos los depositantes. Entonces, todo esto son factores por los cuales estos, digamos, pensadores han identificado a estas
clases económicas en los países subdesarrollados como los principales causantes del subdesarrollo. Eso por un lado. Por otro lado está el asunto de que estos grandes grupos se dedican a actividades económicas de bajo valor agregado. Es decir, actividades que no requieren de altos niveles de cualificación laboral, ni tampoco de niveles importantes de tecnología, lo que, bueno, en resumen se traduce en una situación de bajos ingresos para, digamos, la población en general de la economía, más aún cuando estos grupos mantienen niveles tan altos de concentración y de monopolio digamos, en general en las actividades de la economía nacional. Mientras una economía mayor nivel de valor agregado le añade a los bienes y servicios que produce y ofrece, esta requiere de un nivel de cualificación y tecnificación de sus trabajadores mucho más elevado, así como de un nivel de tecnología mucho más sofisticado. Y trabajadores más cualificados requieren de salarios más altos. Para contratar trabajo cualificado se requiere subir el salario. Y bueno, un aumento, digamos, un mayor salario se traduce en mejor educación, mejor alimentación, mayor cultura, es decir, en general de un mejor nivel de vida, de mayores estándares de vida. Entonces, bueno, para poner un ejemplo, un médico neurólogo evidentemente percibe un mayor salario que una enfermera. Y si, digamos, una economía se especializa en ofrecer un excelente servicio de salud al resto del mundo, evidentemente va a necesitar de un mayor nivel, de una mayor cantidad de neurólogos. Esto hace que ciertas personas les motiva a que sacrifiquen más años de su vida estudiando neurología, porque esperan que al momento para cuando se gradúen y empiecen a trabajar van a percibir un mayor salario que en el caso de que no lo hagan. Ahora, esto solamente ocurrirá en el caso cuando en una economía existe un número importante de hospitales que demanden una relativamente alta cantidad de neurólogos. Porque de lo contrario vamos a tener el caso en que va a haber neurólogos trabajando de taxistas, como lamentablemente ocurre en este país, donde tenemos ingenieros aeroespaciales trabajando de albañiles. Y es que una economía que se basa en vender bananas y exportar crudo no necesita lamentablemente ingenieros aeroespaciales. Entonces, bueno, tras esta explicación, la conclusión a la que llegan estos autores y a la que se llega simplemente por el uso del sentido común es que es imprescindible reemplazar a estas pseudoélites, a esta plutocracia oligárquica, por otra clase empresarial, por una verdadera clase empresarial que tengan unas lógicas de creación de riqueza superiores. Solamente así las economías subdesarrolladas podrán finalmente dejar de serlo. La respuesta es generar verdaderos empresarios, es generar otra clase, otra élite económica, compuesta por verdaderos empresarios, por gente que, digamos, consiga su beneficio, por gente que lucre, porque es capaz de generar altos niveles de desempeño, porque es capaz de generar altos niveles de productividad en su negocio. ¿Por qué? Porque la productividad tiene unas ramificaciones y unas consecuencias a nivel social importantísimas, indispensables para que la economía, el sistema económico en su conjunto, pueda finalmente salir del subdesarrollo. Vamos más adelante a identificarlas y vamos a hablar de esto con muchísimo más detalle. Pero en general la solución que se propondría en este caso es simple pero es muy compleja al mismo tiempo, es generar otro tipo, digamos, de élite económica. Ahora bien, en este punto me parece importante hacer las conexiones debidas entre esta causa actual del subdesarrollo que acabo de describir con la causa original del subdesarrollo que describí anteriormente, que se da con la secesión de las repúblicas y la creación de repúblicas hispanoamericanas. Y bueno, la conexión es la siguiente. La conexión es que las plutocracias actuales, en la gran mayoría de casos, son las herederas directas, incluso sanguíneas, de las plutocracias que se consolidan con las guerras de independencia, con el advenimiento de las repúblicas. Y estas, digamos, plutocracias que se consolidan al originarse las repúblicas hispanoamericanas, lo hacen simplemente a través del robo, puesto que son las que expropian todas las fortunas
y las tierras, las propiedades del bando perdedor, compuesto por miles de criollos, cientos de miles de criollos, cientos de miles de mestizos y cientos de miles de indígenas, de los cuales, se roban los patrimonios, sus fortunas, las tierras comunales y las concentran en 2 o 3 familias en cada país. Entonces, esta es la conexión y estas son las causas que hasta el día de hoy se perpetúan y que se encarnan en las élites o pseudoélites económicas que gobiernan todavía estos territorios. Y bueno, en este punto me parece muy necesario también recalcar la gran importancia que ha tenido el Estado, que ha tenido el aparato estatal para consolidar, digamos, la hegemonía de estos grupos plutocráticos. Y es que históricamente el Estado solo ha servido a los intereses de estas plutocracias que lo crearon, y no al resto de la población. Salvo con excepciones de algunos grupos de delincuentes, de criminales que han logrado hacerse temporalmente con el control del Estado mediante el soborno y el populismo demagógico, y que a la final han venido a engordar a esta plutocracia, puesto que las generaciones que vienen después, digamos, de los hijos, los descendientes de estos delincuentes políticos que se hicieron con el control del Estado, conformaron nuevas clases plutocráticas. De todo el dinero que se han robado, constituyen nuevos grupos económicos que no hacen más que engordar a la clase, engordar entre comillas, porque son muy pocos, a la clase plutocrática de los países, ¿no? En Ecuador y en Hispanoamérica. Y esto en el Ecuador es bastante patético, porque desde la época de los estancos, estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, pasando por la sucretización, que todos conocemos, pasando por el feriado bancario, que todos conocemos, o pasando por los contratos con Odebrecht, que todos conocemos, del último grupito que nos desgobernó, la gran mayoría de los grupos económicos que se han venido consolidando han sido grupos que lo han hecho gracias a su vinculación con el Estado, y que lo han hecho con una fortuna malavida que se deriva o bien del robo, del latrocinio directo de las arcas estatales, o bien valiéndose y abusando de las influencias de sus amigos en el Estado para lograr contratos leoninos con el mismo. Esa es la realidad de este país. Es patético y es una vergüenza. Y así pues, digamos, en el Ecuador, desde la revolución de Bolívar, pasando por la revolución alfarista, los velasquismos, la dictadura militar, y llegando a la revolución ciudadana, el Estado no ha servido para otra cosa que para extraerle, para robarle sus recursos a la población en general y entregársela a los delincuentes, a los grupos de delincuentes que han venido controlando al Estado desde entonces y hasta ahora. Queda pues en claro que las plutocracias hispanoamericanas deben su fortuna directa o indirectamente al Estado, y dependen muchísimo más de los continuos favores del Estado que una persona común y corriente. Quedará además claro que esta gente no está en las antípodas de estar constituida por, digamos, una clase aristocrática, por aquellas familias antiguas, muy antiguas, que construyeron la civilización hispánica en América, sino que simplemente están constituidas por oportunistas y delincuentes y ladrones, que llegaron a su posición por una especie de azar desafortunado para nosotros, para toda la sociedad, y afortunado para ellos, pero que no constituye, digamos, en una clase dirigente, una clase que en verdad esté llamada a gobernar. Y esa es la razón por la que la sociedad ecuatoriana e hispanoamericana en general está como está, ya que su conducta no está marcada ni por la virtud, ni por la dignidad, ni siquiera por el buen gusto, sino que son solamente un reflejo de la misma cultura de masas descastada de la que provienen, oportunista y hedonista, y en consecuencia sus opiniones y sus juicios no tienen en realidad una mayor importancia, una mayor jerarquía para la sociedad que la de cualquier otro. Son, como decía Friedrich Nietzsche, la plebe dorada. A su vez, las viejas aristocracias, las
compuestas por las élites naturales. Y por élites naturales simplemente me refiero a aquellos, digamos, individuos o cuerpos sociales que nacen de la asociación de individuos que por su naturaleza y por sus dotes están llamados a gobernar y en definitiva a ser el ejemplo más alto de la sociedad. Han sido olvidados. Su tradición de cultura, su nivel intelectual, su visión de futuro, su liderazgo moral y espiritual han sido totalmente olvidados. Y aquellos, digamos, individuos que, digamos, por su naturaleza, por su constitución ontológica, están llamados a constituir este cuerpo social, este cuerpo muy necesario, no ocupan lamentablemente los espacios que deberían ocupar, pues estos se encuentran usurpados por esa gentuza que hasta el día de hoy ha venido desgobernando y desgobierna nuestro país y nuestras naciones hispanoamericanas. Entonces es absolutamente imprescindible, tanto desde un punto de vista económico como político y en general civilizatorio, que como sociedad trabajemos por la generación de una nueva y verdadera élite, de una aristocracia natural, y por esto simplemente me refiero a crear una sociedad meritocrática y que por lo tanto sean los mejores elementos de entre la sociedad los que vengan a conformar este cuerpo social, esta élite natural, y que como en su momento los samuráis japoneses o los junkers alemanes sean capaces de dar a su pueblo los líderes políticos y económicos, los empresarios, que teniendo el suficiente poder sobre las decisiones económicas de la nación, sobre las decisiones de inversión, sean capaces de sacar, digamos, a su pueblo, a su nación del subdesarrollo. Y en este sentido, tal vez una de las acciones más importantes a tomar como sociedad sea el replantearnos la naturaleza de la administración política actual. Y es que el Estado central, digamos, al ser la primera fuente de corrupción y estar francamente más allá de cualquier corrección, es la principal herramienta de los grupos mafiosos y plutocráticos que, digamos, mantienen el status quo del subdesarrollo. Es a través del Estado donde ese status quo de corrupción y mediocridad se sostiene. Entonces, una alternativa en cuanto a la administración política sea tal vez trabajar o dividir, digamos, la administración en confederaciones y, digamos, asentar los núcleos políticos en cada ciudad, en las principales ciudades de los diferentes territorios del país. Y es que para que los hombres puedan tener el mayor control sobre sus propias vidas y destinos, es lógico que la administración política esté lo más localizada posible. Y es que mientras más lejos se tomen las decisiones importantes que afectan directamente la vida de las personas, menos control tienen los ciudadanos sobre las políticas y las decisiones que afectan directamente sus vidas. Entonces, es lógico que para que, digamos, que el nivel de poder que tenga una unidad organizativa en la sociedad aumente mientras más cercano esté a la gente, digamos, mientras mayor cercanía tenga esta unidad organizativa en la sociedad, y al contrario, que disminuya mientras más lejos éste se encuentre de la sociedad. Y es que, como señala uno de los filósofos economistas más agudos de la actualidad, el profesor Hans Hermann Hoppe, la descentralización debe avanzar incluso hasta los niveles de las comunidades, ya que solamente, digamos, en pequeñas regiones y distritos es posible para la comunidad frenar in situ la estupidez y la corrupción de, digamos, los plutócratas o los políticos locales cuando haya que hacerlo, ya que solamente en estas condiciones, digamos, su comportamiento va a ser visible para la comunidad y la comunidad puede actuar de forma oportuna, corrigiendo lo que de otro modo, digamos, a nivel centralizado sería prácticamente imposible.
Y por otro lado, y esto es también bastante importante, en las unidades políticas y organizativas pequeñas, en las comunidades naturales, digamos, es mucho más fácil que se den las dinámicas sociales necesarias para que, digamos, los miembros de una élite natural, los mejores exponentes digamos, de la comunidad, sean reconocidos como tales, entonces que se fortalezcan, se desarrollen y que finalmente lleguen a ocupar cargos como de árbitros, de jueces, de referentes morales incluso, y en general de los líderes políticos naturales de la comunidad, siendo reconocidos como tales debido a sus características, digamos, a sus cualidades y a su valor ontológico. Bueno, entonces, en resumen, para que una sociedad se plantee la superación del subdesarrollo, tiene que también plantearse la generación, la creación de una nueva élite, de una verdadera aristocracia, de una aristocracia natural, que por un lado haga frente a la cultura de masas y por otro lado que haga frente también a las oligarquías plutocráticas. Y es que en una sociedad sana, el liderazgo, la responsabilidad y en general la defensa de los valores rectores de la sociedad debe ser tanto el derecho como el deber de los mejores de entre la sociedad, estructurados en un cuerpo social, en una élite, en una aristocracia, y esta debe ser el pináculo de una sociedad, tiene que ser el pináculo de la sociedad, y esta sociedad tiene que estar estructurada según la capacidad y el desempeño, una estructuración jerárquica según la capacidad y el desempeño. Y a esto se refería Ortega y Gasset cuando decía que la revuelta de las masas tiene que ser contrarrestada por una revuelta de la élite. Y es que en general la sociedad no es otra cosa que un gran organismo que se levanta sobre las interacciones de los individuos que la conforman, y este organismo necesita de su cuerpo inmunológico que lo defienda, así como de una inteligencia que lo coordine, lo armonice y que le dé la visión lo suficientemente clara como para poder superar los retos, los obstáculos e incluso, digamos, las fuerzas que amenazan su existencia y su bienestar. Y bueno, en este punto, una vez que ya hemos abordado los orígenes del subdesarrollo, los principales obstáculos que sostienen, digamos, el círculo vicioso del subdesarrollo, así como de los pasos tanto sociales como políticos necesarios para contrarrestar esta situación, vamos a abordar el tema ya desde una visión económica propiamente dicha. Y para empezar esta sección me gustaría comenzar citando a uno de los economistas más importantes de la historia, aunque desconocido. Me refiero a Friedrich List, quien fuera el padre de la industrialización alemana, el ideólogo original de la Unión Europea y el precursor de la corriente económica que se conoce ahora como la economía del desarrollo. List, en su obra El sistema natural de economía política, tiene una frase que dice lo siguiente: las manufacturas y las fábricas son las madres y las hijas de la libertad civil, de las luces, de las artes y de las ciencias. Esta frase me parece bastante pertinente, puesto que, bueno, en economía, industrialización es sinónimo de desarrollo económico. Y bueno, esto se debe fundamentalmente a que la industrialización lo que hace en un sistema económico es aumentar sus niveles de complejidad. Y los niveles de complejidad son un factor determinante de, digamos, los círculos virtuosos que toman y tienen lugar digamos, en una economía que empieza a desarrollarse. La noción, digamos, de este concepto fue algo que se tomó en cuenta incluso en los primeros momentos de la economía, digamos, como evolución de ciencia moderna, puesto que fue la tesis central de la obra por la cual Adam Smith se hizo famoso y es considerado hoy el padre de la economía moderna. Smith, en su obra La riqueza de las naciones, argumenta que el secreto para la riqueza de las naciones yace en la división y en la especialización del trabajo, que no es otra cosa que hablar de complejidad, puesto que la división y la especialización del trabajo
genera, digamos, en el todo económico, en el sistema económico, un aumento de la productividad y por lo tanto de la riqueza. Para, digamos, entender un poco mejor esta idea, es importante tener algunas nociones básicas de lo que es un sistema. Los sistemas, una de las características más importantes de los sistemas es que estos, al momento de su constitución, estos constituyen colectivos de los que surgen propiedades que no están presentes en los elementos que los conforman vistos de forma aislada. A estas propiedades se las llama, en teoría de sistemas, propiedades emergentes. Entonces, como lo plantea correctamente Smith, a medida que las personas y las empresas se especializan continuamente en diferentes actividades, esto tiene una consecuencia que hace que se aumente la eficiencia general de la economía, porque se aumenta la productividad de la economía, que digamos podría ser entendida como el aumento de esa propiedad emergente del sistema económico debido a la continua división y especialización del trabajo. Esto quiere decir que tanto la riqueza como el desarrollo de una sociedad está relacionado con sus niveles de complejidad, una complejidad que surge del creciente número de actividades individuales que conforman el sistema económico. Es decir, a medida que aumenta la complejidad en un sistema económico dado, aumentan sus capacidades y por lo tanto aumenta su productividad, lo que se traduce en mayores ingresos. Esto quiere decir que la riqueza y el desarrollo están relacionados con la complejidad que surge de las interacciones del creciente número de actividades que tiene lugar en un sistema económico. Es decir, a medida que aumenta la complejidad de un sistema económico, aumentan sus capacidades y por lo tanto aumenta su productividad, lo que se traduce en mayores ingresos sostenidos. Por otro lado, también aumenta su resiliencia. Y aquí hay una analogía con los niveles de evolución a los que llegan los organismos biológicos que se desarrollan en ecosistemas altamente complejos, puesto que la mejor adaptación a los que llegan los organismos se logra cuando estos pueden confiar en una amplia variedad y cantidad de recursos versus, digamos, unas condiciones muy específicas, condiciones ecosistémicas muy específicas. Entonces, del mismo modo, una economía con niveles de complejidad altos, una economía altamente compleja, no depende de condiciones específicas de mercado. Digamos, como en el caso del Ecuador, que depende de condiciones súper específicas de mercado, que apenas hay una baja en los precios de petróleo, esta economía ya entra en recesión e incluso entra hasta en crisis. Y bueno, en este sentido la evidencia empírica no ha hecho más que corroborar, digamos, estas nociones, como lo demuestran los trabajos, por un lado, de Cristelli y su equipo, y también los trabajos de Hidalgo y su equipo de la Universidad de Harvard. Vamos a dejar los links en la descripción para que lo puedan revisar. Y bueno, estos trabajos dejan en claro que en el mercado internacional existen pocos países que exportan una gran cantidad de productos, digamos un espectro muy amplio de productos, mientras que hay otros países que son una gran cantidad de países que exportan pocos productos. Da la casualidad que los países que exportan, los espectros más amplios de productos son los países industrializados o postindustrializados, los países ricos, y los que exportan, digamos, una cantidad muy poca de productos son los países pobres. Esta capacidad de exportar un amplio espectro de productos es debido a la complejidad de la economía, que, digamos, tiene las dinámicas suficientes y la división y especialización del tráfico suficiente y las fuerzas emergentes del sistema de estas dinámicas como para exportar esa cantidad de productos, mientras que los países pobres, los países que exportan pocos productos, tienen economías pobres, economías simples y poco complejas. Y bueno, la realización, digamos, de la importancia que tiene la complejidad en un sistema económico para el surgimiento económico y civilizatorio, digamos, en general de una sociedad, no es para nada nuevo.
digamos, ha sido reivindicado en la actualidad, pero no es para nada nuevo. Esto se remonta a los trabajos de intelectuales de la talla de Alexander Hamilton, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, o incluso de Friedrich List, que ya explicamos quién fue, que en su momento ellos ya empezaron a teorizar de la importancia que tiene la industrialización para el surgimiento de sus respectivas naciones, y cabe señalar que esto lo hicieron de forma paralela o casi paralela al trabajo de Ricardo en el desarrollo de las teorías de las ventajas comparativas, que digamos que postula lo contrario. Y bueno, en este caso hablar de industrialización es equiparable a hablar de complejidad, digamos, del sistema económico. Y bueno, en este sentido es importante señalar que tanto List como Hamilton en su tiempo refutaron y atacaron a la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, argumentando que el libre comercio solamente será beneficioso para sus economías nacionales en el momento en que sus industrias hayan llegado a los niveles de maduración y de consolidación y de productividad como para ya entrar a competir en el mercado internacional. Entonces, hay que señalar en este sentido que ellos no se oponían al libre mercado, sino simplemente señalaban la importancia de abordar al libre mercado de forma estratégica, como es natural, como es lógico. Se puede decir incluso que Estados Unidos es un país que debe incluso su fundación a una lucha por una política industrial, ya que la élite comercial de las colonias inglesas se revela frente al hecho de verse relevada, digamos, a un papel inferior en la emergente economía atlántica, debido a que la corona británica prohibía cualquier tipo de actividad industrial en las colonias. No es accidental que después de la independencia norteamericana, el segundo proyecto de ley firmado por el mismísimo Washington haya sido la creación de las tasas arancelarias. El mismo Abraham Lincoln dijo una vez: dadnos una tarifa protectora y seremos la nación más poderosa de la tierra. Esto fue así, mientras que por el contrario en la América Española las recientemente creadas repúblicas hispanoamericanas, en parte por la ineptitud de sus élites y en parte por las imposiciones geopolíticas del Imperio Británico, adoptaron completamente la tesis ricardiana de las ventajas comparativas. Y bueno, en este sentido lo que hicieron fue cambiar, digamos, las políticas protoindustriales y proteccionistas que tenían los territorios antes de la creación de las repúblicas hispanoamericanas, y adoptaron, digamos, políticas económicas aperturistas y redireccionaron la economía para la generación de un modelo económico primario exportador, dando inicio así a esa terrible situación estructural en la economía que ha mantenido desde entonces a nuestras economías hispanoamericanas, ecuatorianas, digamos en este caso, en una prisión de subdesarrollo y de pobreza. Y bueno, y en este sentido me gustaría citar textualmente una frase de Bolívar. Nosotros por mucho tiempo no podemos ser otra cosa que un pueblo agricultor, capaz de suministrar las materias primas más preciosas a los mercados de Europa, el más calculado para fomentar conexiones amigables con el negociante y el manufacturero. Simón Bolívar. Y bueno, volviendo al tema en cuestión, List y Hamilton se podría decir que son los primeros en una larga línea de pensamiento económico que, digamos, se preocupó desde un inicio por estudiar las formas, los métodos, las estrategias para lograr el desarrollo económico. Y en este sentido, esta larga línea de pensamiento económico ve a la industrialización como la principal estrategia para lograr, digamos, este desarrollo económico que finalmente llevaría a una comunidad, a una sociedad a mayores grados, a mayores estándares de calidad de vida. Y bueno, esta corriente de pensamiento económico que ha sido denominada como economía del desarrollo, economía de la innovación, economía evolucionaria, se puede decir que desde un momento estuvo enfrentada al liberalismo económico clásico, debido a que legitima, digamos, los intereses legítimos de las comunidades políticas frente a los preceptos individualistas del liberalismo económico.
Entonces, digamos, pone, digamos, frente a los preceptos individualistas, preceptos comunitarios. Y bueno, y en definitiva la tesis central que defiende esta corriente del pensamiento económico es que logrando mayores niveles de productividad agregada en el sistema económico, se puede alcanzar mayores ingresos sostenidos y con esto se puede lograr el desarrollo económico y alcanzar mayores niveles de bienestar social. Bueno, y tanto es así que, digamos, los posteriores desarrolladores más importantes de esta corriente económica, una de las facciones más importantes, los estructuralistas, tanto en su versión anglosajona como en su versión hispanoamericana, definen al desarrollo económico como el dominio de técnicas de producción más sofisticadas que generalmente conducen a una producción de mayor valor agregado. Por lo que esta corriente enfatiza en que el lograr el desarrollo económico está fuertemente vinculado con lograr una transformación estructural, digamos, del sistema productivo de la economía, para que esto permita superar los obstáculos típicos como por ejemplo trampas de pobreza o las asimetrías en los términos de intercambio propias de las economías subdesarrolladas. Así pues, estos pensadores llegan a afirmar incluso que sin la industrialización, es decir, sin la complejización de la economía, sin la continua división y especialización del trabajo, no es posible aumentar el ingreso per cápita, aumentar el PIB per cápita y en consecuencia reducir la pobreza. Entonces, por todo esto, el argumento central sería que el desarrollo económico implica la reasignación de la producción de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad, donde prevalecen las economías crecientes de escala. Ya que estos autores enfatizan en que los sectores productivos son diferentes en lo que tiene que ver a su potencial para generar crecimiento y desarrollo. Y bueno, en este sentido los sectores manufactureros presentan altos niveles de crecimiento económico, altas incidencias de cambios continuos e innovaciones tecnológicas, altos niveles de vínculos y sinergias entre las diferentes actividades y que se van, digamos, que van naciendo de la continua división del trabajo, todo lo cual genera una fuerte injerencia en el desarrollo económico, puesto que las dinámicas según las que se rige, digamos, la lógica de producción de los sectores manufactureros tienen una serie de externalidades positivas y digamos, de características y propiedades positivas, como por ejemplo que existen barreras de entrada, como por ejemplo que existen, digamos, la creación de productos diferenciados, como que existen altas concentraciones de sectores industriales, que existen economías crecientes de escala y alcance. Además, se ven obligados a mantener altos niveles de investigación y desarrollo, puesto que necesitan mantener estándares mínimos de competitividad. Esto es así mientras que por otro lado las actividades de baja generación de valor agregado, típicas de países pobres como de los primarios exportadores, de exportación de commodities, de materias primas como es el Ecuador, se rigen según otra lógica completamente distinta, donde no existe casi la necesidad de investigación o desarrollo, o existen pocas dinámicas que, digamos, favorezcan a las mismas. Existen, digamos, gran competencia, no se puede crear nichos de mercado, no se puede diferenciar los bienes, porque son simples materias primas y cualquiera que tenga los recursos para exportarlos los exporta. Entonces no se compite por calidad ni digamos por la especialización del producto, sino más bien por cantidad y por precios. Entonces esto genera unos salarios muy pobres. Todas las dinámicas en resumen de subdesarrollo, de tercermundismo, de pobreza que existen en países como el Ecuador. Entonces, por estas razones, la perspectiva de esta corriente económica señala una serie de recomendaciones de política económica diseñadas para aumentar la productividad mediante la subida de la escala tecnológica, es decir, pasar de actividades de baja complejidad económica a actividades de alta complejidad económica mediante la sofisticación de la tecnología.
Entonces, para lograr este objetivo es fundamental la construcción de un sistema que sea industrial en la economía, con fuertes sinergias, con fuertes vínculos, sujeto a rendimientos crecientes de escala. Y por el contrario, es totalmente contraproducente que una economía, si desea alcanzar el desarrollo, se especialice en la producción y exportación de materias primas, de commodities. Así, lo que se debe hacer es realizar lo que Rostow definió como el gran despegue, es decir, un gran impulso coordinado entre todos los sectores relevantes de la sociedad que den lugar a un proceso de industrialización lo suficientemente fuerte, potente y sostenido como para hacer transitar a la economía en general desde un punto estable de bajos ingresos hasta un punto estable de altos ingresos, haciendo que las dinámicas económicas de ahí en adelante sean tales que perpetúen un círculo virtuoso de desarrollo sobre lo que antes fuera un círculo vicioso de subdesarrollo. Pero este gran despegue implica, digamos, un impacto tan fuerte como aquel que catapultó hace 200 años a las naciones hispanoamericanas al subdesarrollo, solo que esta vez sería uno que sacaría a estas naciones del subdesarrollo. Y la manera en cómo lograrlo nos hace caer en esa insufrible discusión entre los fundamentalistas del Estado y los fundamentalistas de mercado, en ese debate de cuál debe ser el acercamiento, si es solamente con el Estado o solamente con el mercado. En este sentido, yo recomendaría, y vamos a dejar el link en la descripción, una lectura de Acemoglu, El corredor estrecho, en el que aborda, digamos, esta discusión y le da un poco de perspectiva al asunto. Que en definitiva es una especie de lo que en biología se conoce como The Red Queen Effect, y perdón por el anglicismo, que vendría a ser como una especie de evolución hegeliana, una especie de dialéctica entre el Estado y las fuerzas, digamos, orgánicas de los agentes en el mercado, que llevarían, digamos, a la evolución de la sociedad, y es un frágil equilibrio el que mantiene, digamos, este camino estrecho hacia el desarrollo. Entonces, nosotros no estamos ni en contra ni a favor del Estado, ni digamos, no del Estado central, sino de un Estado, de cualquier institución que tenga, digamos, autoridad gubernamental. Y tampoco estamos en contra del mercado, por supuesto que no, sino que simplemente abogamos, o yo abogo por una alquimia, digamos, entre el mercado y el Estado, por ese corredor estrecho del que habla Acemoglu. Y es que, bueno, analizando la situación en el contexto de una economía subdesarrollada como la de este pobre país, las dinámicas que son, digamos, propias del mercado, tomando en cuenta solo las dinámicas propias del mercado, en ese contexto, como ya lo han señalado innumerables veces muchos teóricos de la economía del desarrollo, esas fuerzas son insuficientes. Y dada la circunstancia y la lógica de los círculos de pobreza que ya describí anteriormente, son incluso contraproducentes, pues dejadas, digamos, en esa situación, libres para digamos, perpetuarse, son cofactores de el mantenimiento de ese círculo de pobreza, de ese círculo de subdesarrollo. Pues por un lado, digamos, las economías subdesarrolladas presentan demasiadas fallas de mercado, como por ejemplo mercados oligopólicos y monopólicos de las plutocracias afianzados y protegidos por el Estado, demasiadas fallas y deficiencias en el sistema de precios, demasiadas asimetrías en la transmisión y en la obtención de la información del mercado, rigideces en el sector externo, público y laboral, falta de iniciativa empresarial y de capacidad de emprendimiento en general en la sociedad, que hacen que, digamos, las fuerzas del mercado, en este caso en las economías subdesarrolladas,
no hayan evolucionado lo suficiente como para ser suficientes de por sí solas poder sacar al sistema económico, digamos, global del subdesarrollo. Y es que, en definitiva, y como ya se ha señalado desde los tiempos de Lees y Hamilton, las fuerzas de mercado son útiles en tanto y en cuanto ayuden a aumentar los niveles de complejidad de un sistema económico dado. Y como además existen características propias del sistema, como por ejemplo correctas instituciones, correctos derechos de propiedad, correcta regulación, infraestructura, las habilidades específicas de la mano de obra, estas tienen que ser, digamos, solo pueden ser originadas de forma endógena, no pueden ser importadas. En otras palabras, la capacidad, la productividad de un país reside en el cúmulo de las capacidades disponibles que tiene que son no comercializables. Por lo tanto, es importante que cada país las pueda generar de forma endógena, puesto que no los puede conseguir de otra manera, y para eso necesita un espacio de protección para poder desarrollarlas. Y por esta razón, no existe ningún país que haya podido industrializarse sin que el gobierno no haya ejercido algún tipo de intervención que haya marcado una diferencia definitiva en la consecución de dicho proceso de industrialización. Así, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, es indispensable un Estado, en la forma que sea, un Estado puede ser incluso hasta confederal, que actúe sobre, por ejemplo, controlando las tasas usureras de interés, que democratice el acceso al capital, que promueva la generación a través de incentivos de clústeres de los cuales se generen bienes y servicios de mayor valor agregado, y sobre todo que ponga en marcha un plan tributario en el cual por un lado se quiten todas las trabas para los emprendedores, para la gente que empieza a crear empresa, que se disminuyan o se anulen los impuestos para esta clase de empresas, para las clases más pobres, para las clases medias, pero que a su vez ponga en marcha también un plan tributario progresivo sobre los impuestos a la renta de las clases ultra supermillonarias, que son 5 o 6 familias en este país, en estos grandes grupos económicos plutocráticos, que muchos de los cuales han llegado a adquirir esa riqueza de forma mala vida, y al hacer esto, digamos, genera una redistribución, una desconcentración de la riqueza, no de la forma estúpida socialista, sino de una forma inteligente y eficiente, en la cual se redirijan esos capitales para la gente emprendedora, para los emprendedores, para los innovadores, de tal forma que esa riqueza pueda ser, utilizada de forma eficiente, se pueda conseguir la mayor ventaja, de esa riqueza, porque estas personas que van a crear nuevas empresas no solamente van a generar riqueza, que está bien generar riqueza, que siempre y cuando sea una riqueza que se haya tenido de forma honesta a través del trabajo y del ingenio para sí mismos, sino también para, la población en general, y se genera una dinámica totalmente diferente. Y por ende se termina generando una nueva clase empresarial superior a las oligarquías que desgobiernan y tienen a este país en la miseria. Dicho esto, ahora también hay que señalar que las fallas del Estado no son menos graves. Y fallas, por ejemplo, como la deficiencia en la administración de recursos, en el manejo de la información, las interferencias en el mercado no anticipadas, la grave, grave debilidad de la institucionalidad, los fracasos de la administración civil para, el manejo de planes y de la administración en general, han sido causa, incluso en casos anteriores, en causa de los fracasos de los procesos de industrialización, y son, por supuesto, también parte de las fuerzas que mantienen a la economía y a la sociedad sumergidas en una situación de subdesarrollo. Ahora bien, también es muy importante señalar la trascendental relevancia que tienen los empresarios privados, entendiéndolos desde un punto de vista clásico del término,
puesto que en definitiva son los agentes del cambio. Los empresarios, digamos, en su conjunto, unos empresarios, digamos, en el sentido clásico, en el sentido schumpeteriano del término, si se quiere, son la principal fuerza actuante para sacar, digamos, a la economía nacional del subdesarrollo. Pero esto solamente es así si es que en verdad es esa clase de empresarios, digamos, ese tipo ontológico de emprendedores, visionarios, digamos, llenos de recursos, recursos, digamos, ontológicos, si es que se garantiza el acceso a esta clase de personas, tanto a los capitales como a la información y en general a todos los recursos de los que ellos pueden valerse para lograr, digamos, sus objetivos empresariales, puesto que de lo contrario las cosas no van a cambiar. Y ahí es donde, digamos, tiene todo el sentido del mundo la tesis de la solución planteada por Rostow, en la cual debe haber en la sociedad un cambio en el cual esta clase plutocrática, oligárquica, cleptómana y estatista debe ser reemplazada por esta otra clase de emprendedor y de empresario. Y bueno, en definitiva, en una sociedad, en un país subdesarrollado, existen graves y muchas fallas, tanto de mercado como fallas del Estado. Y durante décadas estas han sido señaladas por bandos encontrados. Y lo que yo puedo decir es que, bueno, ambos bandos tienen razón. Existen graves fallas de ambos lados. Pero sin embargo, la solución no está en que el Estado debe prevalecer sobre el mercado o viceversa en estas condiciones, de un país subdesarrollado me refiero, y solamente en esas condiciones, sino que digamos, la naturaleza de la solución está en otra parte, y es que la verdad es que, digamos, el fracaso o el éxito depende de quienes están manejando y liderando tanto el Estado como la empresa privada. Está en la visión, en la determinación, en la capacidad, en el compromiso, incluso en la empatía, tanto de los líderes del Estado como de los líderes de la empresa privada. De ellos depende, digamos, que un proyecto de esta naturaleza surja y salga adelante. Por lo que se podría decir que, digamos, la solución no se encuentra tanto en la batuta, sino más bien en la mano de quien la porta. Entonces aquí radica la importancia, el énfasis que nosotros hemos hecho en recrear, en regenerar una nueva élite natural, consciente de su legado cultural, consciente de su identidad, consciente de su legado civilizatorio y lo suficientemente enérgica, ambiciosa y empática como para trabajar tanto desde el ámbito público y desde el ámbito privado y generar una especie de alquimia, digamos, institucional en la cual, digamos, los objetivos de llegar a lograr ese cambio estructural de la economía sean cumplidos sin, digamos, mayores conflictos como han sido en los casos anteriores de los fracasos, sobre todo en los países hispanoamericanos, de intentos de industrialización. Por supuesto, digamos, la consecución de este gran proyecto no es tarea fácil, no es tarea nada fácil. Y ahora que ya hemos revisado un poco la fuente de los principales obstáculos, sería también necesario revisar un poco la historia de los fracasos de los intentos de industrialización llevados a cabo en Hispanoamérica, sobre todo en la década de los 60s y 70s. Y bueno, sobre este tema mucho se puede decir, argumentar, pero dada la vastedad del asunto, voy a limitarme a mencionar los principales puntos que considero como los más importantes causantes de dicho fracaso. Y bueno, estos en muy resumidas cuentas serían los siguientes. Bueno, en primer lugar está la falta de integración y complementariedad entre las economías de las diferentes naciones hispanoamericanas, no solamente dentro de los territorios de las naciones, de los países propiamente dicho, sino entre las economías de la región. Hispanoamérica, por naturaleza, por historia y por, digamos, destino, está
llamada a la unificación. Y la primera unificación, una de las unificaciones más importantes, es una unificación de los mercados. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero bueno, sería esta descoordinación y la falta de unificación y la fragmentación del mercado regional una de las principales causas del fracaso, de esos fracasos. El segundo punto a subrayar es, bueno, lo que ya hemos mencionado, el problema de las clases plutocráticas, estatistas y rentistas, a quienes no les interesaba en el fondo que el proceso de industrialización se lleve adelante, puesto que este iba en contra de sus intereses inmediatos, ya que la transformación estructural de la economía, la industrialización, iba a cambiar la naturaleza, digamos, de las dinámicas económicas y por tanto iba a cambiar el status quo que hasta entonces y bueno, y hasta ahora se mantiene. Y por lo tanto, los que, digamos, están en el pináculo de ese status quo, que son las clases plutocráticas, iban a ser digamos, los que iban a recibir el impacto más fuerte y más negativo, solamente tomando en cuenta sus intereses como, digamos, grupos individuales. Sin embargo, para todo el conjunto social, todos estos impactos iban a ser positivos. El tercer problema a subrayar es la clase política inferior, vastamente corrupta y servil, tanto de los intereses de las plutocracias locales, pero también de los intereses de las superpotencias extranjeras a quienes les interesa mantener dividida esta región, y de sus multinacionales, que mantenían entonces y mantienen ahora multimillonarios intereses en la región. Este es un problema grave porque mientras esta clase política inferior, esta gentuza con pretensiones de líderes, se mantenga vigente, es muy difícil que cambien las cosas. El cuarto punto a subrayar, y bueno, ya hemos adelantado un poco, es las injerencias y los intereses de las superpotencias extranjeras, a quienes, por motivos que son evidentes, no les conviene una Hispanoamérica industrializada y unida. Y en este punto hay que señalar que dentro de todas, digamos, las herramientas de geopolítica, la que ha tomado prevalencia ha sido la banca. Las instituciones multilaterales son instrumentos de geopolítica, ya sean chinos o sean norteamericanos, que mantienen, digamos, a este continente, que sirven para mantener este continente dividido y endeudado. Y bueno, y el quinto problema a subrayar es el problema del Estado. Un Estado concentrado, un Estado vastamente corrupto, un Estado clientelar y prácticamente de propiedad de las clases plutocráticas, que entonces y ahora ha probado ser absolutamente incompetente a la hora de generar, administrar y ejecutar planes de esta ambición y de esta envergadura, que digamos que por otro lado no solamente es una planificación que tiene que venir por parte del Estado, es una planificación en la que autores, digamos, expertos en el tema han comentado al respecto que debe provenir tanto de, digamos, una clase empresarial eficiente, de la academia y, digamos, de las instituciones gubernamentales. Entonces esta es una organización que tiene que darse en toda la sociedad, y por lo cual, digamos, subrayaría también el problema de la corrupción y la incompetencia del Estado como uno de los más importantes. Entonces, bueno, sobre estos factores, un estudio detenido o múltiples estudios detenidos son fundamentales, pues sobre el análisis de estos problemas deberá salir, digamos, soluciones para un plan general de industrialización que se lleve a cabo, que debería llevarse a cabo, digamos, en cada territorio hispanoamericano y a su vez que esté coordinado dentro de una organización continental. Y en este sentido, bueno, las recomendaciones y observaciones que a continuación me aventuro a señalar constituyen solamente, digamos, nociones generales, sin embargo, que a mi criterio me parecen que son las más definitivas. Sin embargo, vuelvo a señalar que todo esto solo puede, digamos, tener lugar si es que los que llevan adelante este gran proyecto de industrialización, de desarrollo, está constituido por una élite natural.
y una élite natural que sea reconocida como tal por su pueblo. Este es el sine qua non sin el cual, la verdad, me parece que no existe mucha esperanza de éxito. Pero de la misma manera, estamos absolutamente convencidos de que los tiempos son los adecuados, pues dadas las circunstancias de la geopolítica global, las herramientas de comunicación disponibles al momento, así como el momentum histórico, político de la región, creemos que ha llegado la hora para que Hispanoamérica tenga nuevamente la oportunidad de poder volver a levantarse. Pero entonces, ¿qué se necesita para volver a levantar a este titán que está dormido? Bueno, nosotros creemos que uno de los factores necesarios para su despertar es el surgimiento de un movimiento metapolítico de tinte continental. Y es que creemos que es necesario, es absolutamente necesario el surgimiento de un movimiento metapolítico hispanoamericano e hispanoamericanista que tenga por objetivos principales la proposición, la promoción y la ejecución de las políticas necesarias para generar un levantamiento de las comunidades orgánicas desde las cuales se lleva adelante un proceso de transformación social y política que empodere a la población, que genere las dinámicas adecuadas para la creación de élites naturales y que por otro lado desmantele a los estados centrales, desmantele a la fuente de corrupción y por ende a todas las mafias que lo controlan. Solamente un movimiento metapolítico continental, constituido por los mejores elementos de cada territorio, organizados y coordinados, tiene las posibilidades de poder llevar adelante un gran proyecto de la envergadura de lo que significa la industrialización de los territorios en Hispanoamérica en el largo plazo, y por lo tanto en el largo plazo también constituir un gran mercado regional del que se levante a su vez un gran poder geopolítico y donde Hispanoamérica vuelva a recuperar, digamos, su posición genuina en el mundo. Para que esto suceda, varias fases son necesarias. La primera de ellas es la voluntad política y el acuerdo social para llevar adelante los proyectos de industrialización, de los que ya hemos discutido. Una segunda fase es la proposición y la promoción para crear un mercado único hispanoamericano. Y es que los diferentes territorios hispanoamericanos deben su existencia a una misma alquimia civilizatoria, étnica y cultural, que se generó como resultado de una revolución metapolítica en toda la región liderada por los castellanos, quienes unieron para siempre sus destinos con la miríada de pueblos indígenas que le siguieron, formando así con estos un nuevo pueblo, una nueva cultura y una nueva civilización. Y al haber sido una vez parte de un único cuerpo cultural y geopolítico, las naciones hispanoamericanas comparten una misma sangre, un mismo idioma, una misma cultura. Y estas características posibilitan el potencial surgimiento de un nuevo orden que se levante sobre los comunes lazos que nos unen. Y esto en el ámbito económico es tremendamente ventajoso, puesto que la integración regional permite por un lado disminuir las asimetrías del comercio internacional y por otro aumentar la rapidez de la transformación de las economías digamos de cada territorio, puesto que permite la aplicación de mecanismos que aceleran el progreso técnico dentro de cada territorio. Así, un mercado común dentro de un marco más o menos coordinado y complementario de industrialización permitiría que las fuerzas emergentes resultantes de esta complementariedad entre las distintas economías de los países crezca exponencialmente, lo que quiere decir que la productividad crecería exponencialmente y por lo tanto la riqueza y digamos el ingreso per cápita para todos los integrantes de este mercado regional hispanoamericano. Así, mientras más grande sea el mercado regional, razonablemente protegido del mercado global, más se podrán complementar los territorios participantes
y más profunda será la división y la especialización del trabajo, resultando en un aumento, digamos, generalizado de la complejidad de toda la economía regional, lo que se traduce en unas tasas de crecimiento mucho más rápidas y mayores de crecimiento y de productividad. Por otro lado, la unificación económica constituye el primer y más importante paso en aras de la unificación política, puesto que es su consecución natural. Nosotros creemos que esta unificación es perfectamente posible y deseable, puesto que constituye la única vía real para que Hispanoamérica pueda recuperar su lugar en el mundo como una de sus esferas geopolíticas y civilizacionales más importantes, capaz no solamente de defenderse exitosamente de las intromisiones y los sabotajes que ha venido sufriendo desde su balcanización, sino también de decidir en definitiva el destino del mundo. Ser, digamos, un poder coactuante y no solamente receptivo de, digamos, las decisiones de las grandes superpotencias mundiales. Así pues, las barreras artificiales que se impusieron desde hace 2 siglos para separar a Hispanoamérica deben desaparecer. Y sobre las bases de comunidades orgánicas, prósperas y soberanas, se debe levantar una gran confederación de naciones hispanoamericanas unidas bajo una estrategia económica, monetaria y militar conjunta. Y esto nos lleva a plantear la necesidad de una moneda única regional hispanoamericana. Y es que una moneda única ayudaría a disminuir costos, riesgos e incertidumbre. Mejoraría el comercio, la transparencia y la eficiencia, aumentando la inversión y el crecimiento. En definitiva, nos llenaría a todos de nuevas fortalezas y oportunidades resultantes de una mayor y más profunda integración hispanoamericana. Además, una unión monetaria jugaría un papel importantísimo para la configuración de una Hispanoamérica que busca unificarse, puesto que proporcionaría al interior de un sentido de pertenencia a un propósito común más amplio, mientras que en el exterior daría la imagen de una economía fuerte. Y es que una unión monetaria en el mercado internacional tiene el potencial de que su importancia vaya aumentando cada vez más en el contexto internacional. Por otro lado, una moneda única eliminaría los costos de tipo de cambio y de conversión, siendo este quizás, digamos, el beneficio más evidente, puesto que, digamos, los tipos de cambio generan incertidumbre y afectan la circulación de capitales y la inversión. Así, bueno, una moneda única facilita en grandísima medida la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, puesto que a diferencia de un entorno donde existen monedas múltiples, una moneda única hace mucho más barato, seguro y eficiente para que los ciudadanos puedan abrir una cuenta, establecer un negocio, estudiar, viajar en cualquier país de la zona, digamos, del mercado común. Y esto hace que se amplíe en buena medida en los horizontes de los ciudadanos dentro del mercado común y hace que, digamos, el funcionamiento de la economía regional sea mucho más eficiente y próspera. Puesto que por otro lado una moneda única fomentaría la competencia y por ende la eficiencia, puesto que haría más fácil la comparación de los precios, mejoraría la eficiencia y al aumentar la competencia evidentemente se van a bajar los precios y se va a aumentar la innovación, generando así nuevos bienes y servicios para todos los ciudadanos. Así pues, una moneda única y un mercado único aumentarían la eficiencia, la conectividad y la unificación del continente hispanoamericano. Lo que nos lleva a la necesidad de la creación de una institución financiera multilateral hispanoamericana. Y es que para prevenir y evitar cualquier intento de intromisión y de sabotaje,
es imperativo generar una institución financiera multilateral propia, un fondo monetario hispanoamericano, por decirlo de alguna manera, que esté constituido con los fondos de los diferentes territorios de los países miembros a través de un sistema de cuotas. Un centro financiero multilateral hispanoamericano que sirva para mantener la cooperación monetaria común, reducir la pobreza, mantener la estabilidad financiera, fomentar el crecimiento económico de todos los territorios de los países miembros, y que además sea un fondo disponible para aquellos países que estén pasando por dificultades económicas o que estén por empezar proyectos que requieran grandes cantidades de dinero. Por otro lado, esta institución lo suficientemente fortalecida podría además servir como una herramienta geopolítica para consolidar los intereses de esta hipotética Unión Hispanoamericana alrededor del mundo, tal como lo hacen Washington a través del FMI o Beijing a través del Banco Pinyin alrededor del mundo. Y bueno, para ya ir concluyendo, nos resta decir que Hispanoamérica, una Hispanoamérica despierta y unida, tiene un potencial verdaderamente gigantesco. Pero el despertar a Hispanoamérica asimismo requiere de un esfuerzo titánico. Y para solucionar nuestros graves problemas sociales es necesario estudiarlos y examinarlos a detalle sin dogmas ni tabúes de por medio hasta llegar a sus causas. Por otro lado, la resolución de estos problemas requiere de nuestra parte grandes sacrificios y grandes cambios paradigmáticos. Y debemos estar a la altura, debemos poder cumplir estos cambios paradigmáticos sin miedos ni titubeos. Puesto que con sus honrosas excepciones, la República del Ecuador, al igual que el resto de las repúblicas hispanoamericanas, ha sido víctima desde su fundación de la rapacidad, la incompetencia y la corrupción de unas clases plutocráticas y unas clases políticas parasitarias e incompetentes. Y tendremos que estar maldiciendo varios años la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales y no habremos acabado. Puesto que 200 años han pasado ya, y tanto en la firma de las cartas de intención con el FMI o en la elección de tiranos populistas para gobernantes, nuestras sociedades de masas han ido de tropiezo en tropiezo en un círculo vicioso que hasta ahora se continúa, donde se hace siempre lo mismo esperando resultados distintos. Por lo que frente a esos huérfanos de inteligencia y de virtud que presumen de gobernantes y que han sido una y otra vez un fracaso trágico para nuestros países, debemos actuar sin miedos ni complejos, pues no podemos seguir conformándonos con elegir gobernantes de entre esa gentuza. Debemos salir del aprisionamiento mental de conformismo y apatía y empezar a plantear nuevas propuestas para un gobierno legítimo. Entender que esto no es algo que se dará de manera espontánea, sino que depende de la decisión y la voluntad de todos nosotros. La iniciativa que ha empezado a llevar adelante el Otro Ecuador apunta a ese objetivo. Y lo hemos intentado desde varios ámbitos, tanto desde el ámbito de las ideas como el ámbito cultural, y muchos de nosotros también nos lo hemos planteado llevarlo adelante en el ámbito de la política. Pues no podemos seguir relegando tan alto deber a un grupo de delincuentes y corrompidos. Hagamos pues la diferencia. Esto fue todo por hoy. Espero que esta modesta exposición haya servido de algo. No se olviden de compartir nuestro material y de suscribirse si es que les gustó. Que tengan todos ustedes un excelente día, tarde o noche.